Esta es una historia basada en el testimonio real de la vida de Hamid Purman, un coronel del ejército iraní que encontró a Cristo y pagó el precio más alto por su fe. Es una historia que muestra la grandeza de Dios en la vida de las personas, su fidelidad inquebrantable incluso en los momentos más oscuros, y su poder para transformar el sufrimiento en testimonio de gloria eterna. Te suscribas al canal Convertidos, donde compartimos historias poderosas de hombres y mujeres que han experimentado el amor transformador de Jesucristo. Hay momentos en la vida donde el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Momentos donde la ausencia de luz se vuelve tan densa que puedes tocarla, olerla, sentir cómo se mete en tus pulmones y te sofoca desde adentro. Yo conocí ese silencio en una celda de confinamiento solitario de la prisión Evin, en Teherán, donde pasé 5 meses sin ver el sol, sin escuchar otra voz humana que no fuera la de mis interrogadores, sin más compañía que mis pensamientos y, gracias a Dios, mi fe. Pero este no es el final de mi historia, es apenas el medio, porque lo que realmente quiero contarte es cómo llegué ahí. Como un coronel del ejército iraní, un hombre que juró defender a su nación con su vida, terminó siendo acusado de traición no por levantar armas contra su país, sino por levantar sus manos al cielo en adoración a un Dios diferente. La historia comienza mucho antes, cuando yo era apenas un joven con sueños de servir a mi patria, cuando el mundo parecía dividido en blanco y negro, en lo correcto y lo incorrecto, en lo permitido y lo prohibido. Pero entonces algo sucedió, algo que no puedo explicar del todo con palabras humanas. Una luz entró en mi oscuridad, una voz habló a mi silencio, y el Dios del universo, el creador de todas las cosas, se reveló a mí no como el Alá que conocía desde niño, sino como Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo explicas eso a tu familia? ¿Cómo lo reportas a tus superiores militares en un país donde la ley islámica es la ley suprema? ¿Cómo vives con esa verdad ardiendo en tu pecho, sabiendo que revelarla puede costarte no solo tu carrera, sino tu vida? La respuesta es simple y aterradora a la vez. No lo explicas, simplemente vives. Vives de día como el coronel Purman, resolviendo conflictos, liderando hombres, cumpliendo con tus deberes, y vives de noche como el hermano Hamid, consolando a los afligidos, predicando en sótanos, guiando a otros musulmanes hacia la luz que tú encontraste. Vives sabiendo que cada amanecer puede ser el último día de tu libertad, y vives orando que cuando llegue ese día, porque sabes que llegará, tengas la fuerza para no negar lo único que realmente importa. Ese día llegó en septiembre de 2004, en una conferencia de pastores donde pensábamos que estábamos seguros. No lo estábamos. El gobierno lo sabía todo. Y cuando las puertas se abrieron violentamente y los agentes entraron con listas que tenían cada uno de nuestros nombres, yo supe que mi tiempo había terminado. O quizás, y esto lo comprendo solo ahora, con la claridad que da la distancia, mi tiempo apenas estaba comenzando. Porque Dios tiene una manera extraña de trabajar. Una manera que no entendemos hasta que estamos del otro lado del sufrimiento, mirando hacia atrás y viendo cómo cada pieza del rompecabezas encaja perfectamente. Él convierte nuestras prisiones en púlpitos, nuestras debilidades en fortalezas, nuestras vergüenzas en testimonios de su gloria. Esta es la historia de esa transformación, de cómo un hombre perdió todo, su rango, su pensión, su hogar, su libertad, y descubrió que cuando lo único que te queda es Dios, Dios es más que suficiente. Es la historia de 25 años de fe clandestina, de juicios injustos, de presiones para negar a Cristo, de milagros inesperados en los lugares más improbables. Pero más que nada, es la historia de la fidelidad de Dios. Porque cuando tú eres fiel a Él es fiel a ti. Aunque el mundo entero se ponga en tu contra,
aunque las leyes humanas te condenen, aunque enfrentes la posibilidad real de la muerte. Soy Hamid Purman. Y si has llegado hasta aquí, es porque necesitas escuchar esta historia tanto como yo necesité vivirla. Así que respira hondo, prepara tu corazón y acompáñame a través del fuego, porque del otro lado, te prometo, hay algo hermoso esperando. Hay olores que nunca olvidas. El olor del mar en Bandar Bushehr, por ejemplo. Ese aroma salado mezclado con el petróleo de los barcos que entraban y salían del puerto del Golfo Pérsico. O el olor del cuero nuevo de mis botas militares cuando me las puse por primera vez como oficial recién graduado. Esos olores quedaron grabados en mi memoria, como fotografías que nunca se desvanecen. Pero hay otro olor que cambió mi vida para siempre. El olor a incienso y velas de la pequeña iglesia, donde Arlette me llevó una noche de invierno, en 1979. Yo tenía 21 años. Acababa de casarme con ella, una cristiana asiria de ojos profundos y sonrisa suave. Y todavía no entendía por qué su fe le daba una paz que yo nunca había conocido. Déjame llevarte a ese momento, a ese punto de quiebre donde mi vida se dividió en un antes y un después. Era 1978 cuando conocí a Arlette. Yo era un joven oficial musulmán lleno de ambición y patriotismo, convencido de que mi destino era servir a Irán con honor y excelencia. La revolución islámica acababa de transformar nuestro país. El Shah había huido. El Ayatolá Khomeini había regresado del exilio, y todo estaba cambiando tan rápido que apenas podíamos respirar entre un decreto y otro. Pero en medio de ese caos, conocí a esta mujer que parecía llevar una luz interior que nada podía apagar. No importaba cuántas noticias terribles escucháramos, cuánta violencia viéramos en las calles, cuánta incertidumbre nos rodeara. Arlette permanecía en paz. Y yo, que me había pasado la vida buscando certezas en los rangos militares, en las órdenes claras, en la estructura y la disciplina, me encontré completamente fascinado por esa paz inexplicable. ¿Cómo lo haces?, le pregunté una noche mientras caminábamos por la costa, con el viento salado despeinándonos y las estrellas brillando sobre el golfo como diamantes dispersos en terciopelo negro. ¿Cómo puedes estar tan tranquila cuando todo se está derrumbando? Ella se detuvo. Me miró con esos ojos que parecían ver más allá de mi uniforme, más allá de mis medallas, directo al hueco que yo llevaba en el alma. Y me dijo algo que no pude olvidar. Porque conozco a alguien que es más grande que todo esto, Hamid. Alguien que sostiene el mundo en sus manos, incluso cuando todo parece fuera de control. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia pequeña que respetó tanto mis tradiciones musulmanas como su fe cristiana. Mi familia no estaba completamente contenta. Una cristiana no era exactamente lo que esperaban para su hijo oficial del ejército. Pero Arlette se ganó sus corazones con su humildad y su respeto. Ella nunca me presionó para que dejara el Islam. Nunca me predicó. Simplemente vivió su fe delante de mí día tras día, con una consistencia que era más elocuente que 1000 sermones. Y yo observaba. Observaba cómo oraba en las mañanas, cómo leía su Biblia en las noches, cómo hablaba de Jesús no como un profeta distante, sino como un amigo cercano, como alguien vivo y presente. Observaba cómo su fe no era solo una lista de reglas o rituales, sino una relación, una conversación continua con un Dios que la amaba personalmente. Eso me inquietaba, porque yo había crecido en el Islam, había memorizado versos del Corán, había cumplido con mis oraciones 5 veces al día. Pero nunca había sentido esa cercanía que Arlette describía. Para mí Dios era grande, poderoso, pero también distante, como un general supremo al que uno respetaba y obedecía, pero con quien nunca realmente conversabas. Los meses pasaron. 1979 llegó con toda su turbulencia política. El país se estaba transformando en una república islámica.
Las leyes estaban cambiando, y yo me enfocaba en mi carrera militar tratando de navegar las nuevas estructuras de poder. Fui ascendido, me asignaron más responsabilidades, y por fuera todo parecía ir bien. Pero por dentro, había preguntas que no podía silenciar. Preguntas sobre la vida y la muerte, sobre el propósito y el significado, sobre si realmente conocía a Dios o solo conocía acerca de Él. Entonces llegó esa noche de invierno que mencioné al principio. Arlette me había pedido varias veces que la acompañara a una reunión de su iglesia, y yo siempre había encontrado excusas. Pero esa noche, no sé por qué, quizás fue el Espíritu Santo preparando mi corazón. Le dije que sí. La iglesia era pequeña, escondida en un barrio modesto de Bandar Bushehr. Entramos por una puerta lateral, subimos unas escaleras estrechas y llegamos a una sala simple con sillas de madera y una cruz sencilla en la pared. Había quizás 30 personas allí, cantando canciones en farsi con una alegría genuina que me sorprendió. Me senté al fondo, incómodo con mi presencia allí, consciente de que como oficial musulmán no debería estar en ese lugar. Pero algo me mantuvo en esa silla, algo más fuerte que el miedo o la incomodidad. El pastor, un hombre mayor con una barba gris y ojos amables, comenzó a hablar. No gritaba ni imponía, simplemente compartía, como un abuelo contando historias a sus nietos. Habló de un Dios que amó tanto al mundo que envió a su único hijo. Habló de Jesús caminando entre los pobres, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores. Habló de una cruz donde el Creador del universo murió voluntariamente para pagar por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dijo el pastor, y su voz se quebró con emoción, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras, esas simples palabras, atravesaron algo en mi pecho. Como una lanza de luz penetrando años de oscuridad. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas antes de darme cuenta de que estaba llorando. Yunaisi, un oficial del ejército iraní, un hombre entrenado para controlar sus emociones, lloraba como un niño en esa pequeña iglesia. Porque por primera vez en mi vida, entendí lo que Arlette había tratado de mostrarme. No era solo una religión diferente, era un Dios diferente, o más bien, el mismo Dios revelado de una manera radicalmente distinta. No un Dios lejano que exigía obediencia ciega, sino un Padre amoroso que se acercó a nosotros en la persona de Jesús. Un Dios que no nos dejó solos en nuestro pecado y confusión, sino que vino a rescatarnos. Un Dios que podía ser conocido, no solo temido. Esa noche, cuando regresamos a casa, no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, sintiendo cómo todo lo que creía saber se reorganizaba en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar correcto. Arlette, susurré en la oscuridad. ¿Qué me está pasando? Ella tomó mi mano y sonrió. Podía sentir su sonrisa aunque no podía verla. Jesús te está llamando, mi amor. Está tocando a la puerta de tu corazón. Durante las siguientes semanas, no pude pensar en otra cosa. Leía la Biblia en secreto por las noches, después de que terminaban mis turnos en la base militar. Comparaba lo que el Corán decía sobre Jesús con lo que la Biblia revelaba. Y mientras más leía, más claro se volvía todo. Jesús no era solo un profeta, era el Hijo de Dios. Era Dios mismo hecho carne, caminando entre nosotros. Y su muerte en la cruz no fue una derrota. Fue la victoria suprema sobre el pecado y la muerte. Él murió para que yo pudiera vivir, para que todos pudiéramos ser perdonados y reconciliados con el Padre. En 1980, en la privacidad de nuestra pequeña casa en Bandar Bushehr, con Arlette arrodillada a mi lado y lágrimas corriendo por ambas mejillas, abrí mi corazón completamente a Jesús. Señor, oré con voz temblorosa. No entiendo todo esto todavía. No sé cómo funcionará en mi vida.
pero sé que tú eres real. Sé que me amas. Sé que moriste por mí, y quiero seguirte, cueste lo que cueste. Perdona mis pecados. Hazme nuevo. Soy tuyo. No hubo truenos ni relámpagos, no hubo voces del cielo ni visiones angelicales, pero hubo algo mucho más profundo, una paz que inundó mi alma como agua fresca en un desierto sediento, una certeza absoluta de que había sido perdonado, limpiado, adoptado en la familia de Dios, una alegría que brotaba desde lo más profundo de mi ser, tan intensa que casi dolía. Me levanté de esas rodillas siendo un hombre diferente. No en apariencia, por fuera seguía siendo el coronel Hamid Purman, oficial del ejército iraní, pero por dentro había nacido de nuevo. Era una nueva creación en Cristo, como dice la Escritura. Y entonces vino la pregunta inevitable, la que me mantendría despierto muchas noches durante los próximos 25 años. ¿Y ahora qué? Porque yo sabía, cómo sabía, lo que significaba mi decisión en el contexto de Irán. La República Islámica recién establecida había dejado muy clara su posición sobre la apostasía. Dejar el Islam por otra fe era traición, y la traición se castigaba con la muerte. La ley era inequívoca. Además, como oficial del ejército, yo estaba en una posición aún más delicada. Había nuevas regulaciones que prohibían explícitamente que los no musulmanes sirvieran como oficiales militares. Técnicamente, mi conversión me descalificaba para continuar en el ejército. Debería reportarlo, renunciar, buscar otra carrera. Pero cuando oraba al respecto, cuando buscaba la dirección de Dios, sentía en mi espíritu algo claro. Dios me había puesto en el ejército por una razón. Él me quería allí. Y si Él me quería allí, entonces Él abriría el camino. Así que tomé la decisión más difícil y más valiente de mi vida: seguir sirviendo, seguir siendo el coronel Purman durante el día, cumpliendo mis deberes con excelencia y honor. Pero también abrazar mi nueva identidad como hijo de Dios, como seguidor de Cristo. Viviría con 2 uniformes, uno visible, hecho de tela y con decoraciones, otro invisible, tejido con fe y obediencia. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada llamado a la oración musulmana desde las mezquitas me recordaba lo que había dejado atrás. Cada reunión militar donde se invocaba a Alá me hacía sentir como un impostor. Pero entonces recordaba las palabras de Jesús: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Arlette estaba embarazada de nuestro primer hijo. Cuando nació, en 1981, lo nombramos Immanuel, que significa Dios con nosotros. Era nuestra declaración de fe silenciosa, nuestro recordatorio constante de que no estábamos solos en este camino peligroso. 2 años después nació nuestro segundo hijo, y lo llamamos David, como el pastor que se convirtió en rey, como el niño que derrotó al gigante con solo una piedra y una honda. Cada vez que decía sus nombres, estaba predicando un sermón completo sobre quién era mi Dios. Y entonces, algo sorprendente comenzó a suceder. Mis superiores militares, hombres que me habían conocido como musulmán devoto, empezaron a notar cambios en mí. Mi trabajo se volvió más excelente. Mi carácter, más íntegro. Mi trato con los soldados bajo mi mando, más compasivo. Y cuando llegó el Ramadán, ese primer año después de mi conversión, fui honesto con mi comandante. «Señor», le dije en su oficina, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. «Necesito hablar con usted sobre algo personal». Él levantó la vista de sus papeles, curioso. «Adelante, Purman. Mi esposa es cristiana, como usted sabe. Y he estado estudiando su fe. He decidido seguir sus creencias». Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía, casi como un susurro. Pero las dije. Hubo un silencio largo. Mi comandante me estudió con ojos entrecerrados. Yo esperaba furia, acusaciones, un arresto inmediato.
pero lo que vino fue completamente inesperado. ¿Eso afecta tu servicio al país?, preguntó finalmente. No, señor, al contrario, me hace querer servir mejor. Otro silencio. Luego, un suspiro. Purman, lo que hagas en tu vida privada es tu asunto. Mientras cumplas con tus deberes militares y no causes problemas, yo no necesito saber más. En cuanto al Ramadán, hizo una pausa. Te eximiré del ayuno. Es una concesión que hacemos para no musulmanes. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si Dios mismo hubiera cerrado la boca de un león, como lo hizo con Daniel en el foso. Mi comandante sabía, y me estaba protegiendo. Durante los años siguientes, ese patrón se repitió. Otros oficiales superiores llegaron a conocer mi fe. Algunos lo sabían explícitamente porque yo se los decía con cuidado. Otros simplemente lo deducían por mis acciones, por mi negativa a participar en ciertos rituales, por la manera en que vivía mi vida. Y aunque la ley decía que yo no debería estar allí, aunque técnicamente estaba violando las regulaciones, Dios puso gracia en los ojos de estos hombres. Firmaron documentos eximiéndome del ayuno del Ramadán. Me permitieron excusarme de ciertas ceremonias religiosas. Guardaron mi secreto, o más bien, nuestro secreto compartido, porque veían que yo era un buen oficial, un hombre de honor, alguien que servía a su país con lealtad. Pero mi servicio no era solo al ejército. De noche, cuando me quitaba el uniforme militar y me ponía ropa simple, me convertía en el pastor Hamid. Porque Dios había puesto en mi corazón un amor ardiente por mi pueblo iraní, especialmente por aquellos que, como yo, buscaban algo más que rituales vacíos, buscaban al Dios viviente. Comenzamos reuniones pequeñas en nuestra casa, 5 personas al principio, luego 10, luego 20, cristianos iraníes que se reunían en secreto para adorar, para estudiar la palabra, para animarse mutuamente en medio de una sociedad cada vez más hostil hacia nuestra fe. Yo enseñaba. Compartía lo que estaba aprendiendo, lo que Dios me revelaba en mi lectura diaria de la Biblia. No era un teólogo entrenado, solo un soldado que había encontrado al príncipe de paz. Pero Dios usó mi testimonio, usó mi historia de conversión, y lentamente, otros musulmanes comenzaron a venir, atraídos por rumores de un coronel del ejército que había encontrado algo que valía más que su carrera, más que su vida. Bautizaba a personas en secreto, al amanecer, en lugares escondidos fuera de la ciudad. Les veía descender a las aguas como musulmanes y emerger como hijos de Dios. Y cada vez lloraba de alegría, sabiendo que estaba presenciando milagros, resurrecciones espirituales en medio de una tierra que había declarado muerta a nuestra fe. Los años pasaron. 1985, 1990, 1995. Una década completa, luego otra. Y milagrosamente, sobreviví. Prosperé, incluso. Fui ascendido a coronel, un rango que llevaba con orgullo no por el poder que me daba, sino por las oportunidades que me abría para servir. Porque verán, ser un oficial de alto rango me permitía ayudar a personas, interceder por soldados que cometían errores, mostrar misericordia donde otros solo veían justicia, vivir el evangelio en acciones, incluso cuando no podía predicarlo con palabras en mi trabajo diario. Mi vida se había convertido en un acto de equilibrio constante, como caminar en una cuerda floja sobre un cañón profundo, sabiendo que un solo paso en falso podría ser fatal. Pero Dios era mi equilibrio. Su espíritu era mi red de seguridad, y día tras día, año tras año, Él me sostuvo. Arlette me miraba a veces con una mezcla de admiración y preocupación. Hamid, me decía mientras nuestros hijos, ya adolescentes, estudiaban en sus habitaciones, ¿no tienes miedo? ¿Nunca te preguntas cuándo se acabará esta gracia? Y yo le respondía con honestidad, todo el tiempo, amor mío, todo el tiempo, pero también sé que Dios no me ha traído hasta aquí para abandonarme ahora.
Él tiene un plan, y mientras Él me mantenga en este camino, yo seguiré caminando. Pero en el año 2004, 25 años después de mi conversión, comencé a sentir algo diferente en el aire, una tensión creciente. Rumores de que el gobierno estaba intensificando su vigilancia sobre las iglesias caseras, noticias de pastores siendo interrogados, de reuniones siendo infiltradas. Un oficial de alto rango del Ministerio de Inteligencia apareció en la televisión estatal, advirtiendo sobre religiones extranjeras que estaban corrompiendo a los iraníes. Prometió proteger el amado Islam chiita de todas las fuerzas externas. Y mientras lo escuchaba hablar, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La tormenta estaba llegando. Podía sentirla aproximándose como se siente la electricidad en el aire antes de un rayo. En septiembre de ese año, recibí una invitación para la conferencia anual de las Asambleas de Dios en Karaj, cerca de Teherán. Era una reunión que habíamos tenido cada año durante décadas, donde pastores y líderes de todo Irán nos reuníamos para planificar, orar, animarnos mutuamente. Arlet no quería que fuera. Hamid me suplicó la noche antes de mi partida, con lágrimas en sus ojos: «Tengo un mal presentimiento. Por favor, quédate en casa esta vez». Pero yo sentía que Dios me llamaba a ir, que mi pueblo me necesitaba allí. Así que besé a Arlet, abracé a Immanuel y David, ya jóvenes fuertes de 23 y 21 años, y me subí al auto que me llevaría a Karaj. No sabía que sería la última vez que vería mi hogar como un hombre libre. No sabía que en exactamente 4 días, mi vida de doble uniforme llegaría a su fin de la manera más dramática posible. No sabía que el 9 de septiembre de 2004 sería la fecha que dividiría mi existencia en un antes y un después, tan claramente como mi conversión lo había hecho 25 años atrás. Pero Dios lo sabía, y Él ya estaba preparando el escenario para algo que yo nunca hubiera podido imaginar, algo que transformaría mi historia personal en un testimonio que resonaría alrededor del mundo. Algo que probaría, más allá de toda duda, que cuando Dios dice, «Nunca te dejaré ni te abandonaré», Él lo dice en serio, incluso cuando todo el infierno se desata en tu contra. Hay una palabra en farsi que me obsesionaba durante aquellos años: taquía. Significa el arte de la disimulación, de esconder tus verdaderas creencias para protegerte de la persecución. Los musulmanes chiítas la practican desde hace siglos. Es parte de su supervivencia histórica. Pero para mí, como cristiano, esa palabra tenía un sabor amargo en la boca, porque yo no estaba disimulando, no estaba mintiendo sobre quién era. Simplemente vivía en 2 mundos simultáneos, y cada mundo requería una versión diferente de mí, o quizás aspectos diferentes del mismo hombre que Dios estaba moldeando. Déjame llevarte a través de esos 25 años. Déjame mostrarte cómo se vive cuando cada día puede ser el último, cuando cada decisión puede desencadenar una cascada de consecuencias que no puedes controlar. Las mañanas siempre comenzaban igual. El llamado a la oración desde la mezquita cercana me despertaba antes del amanecer. Pero en lugar de extender mi alfombra de oración hacia la Meca, yo me arrodillaba junto a mi cama y oraba a Jesús. Le agradecía por un día más de vida. Le pedía sabiduría para navegar las aguas traicioneras que tendría que cruzar. Le rogaba protección para Arlet y mis hijos. Luego me ponía el uniforme. Cada botón era una oración. Cada insignia, un recordatorio de que Dios me había puesto en esa posición por una razón. Cuando me miraba en el espejo, veía al coronel Purman, un oficial respetado, un líder de hombres, un servidor de su nación. Pero sabía que debajo de ese uniforme latía el corazón de un hombre que pertenecía a un reino diferente, a un rey eterno que ningún gobierno terrenal podía destronar. En la base militar,
Era eficiente, profesional, justo. Trataba a mis subordinados con respeto, no con la crueldad que muchos oficiales consideraban normal. Y cuando surgían conflictos, porque siempre surgían conflictos, buscaba soluciones que honraran tanto la ley militar como la ley del amor que Cristo me había enseñado. Recuerdo a un joven soldado, apenas 18 años, que fue sorprendido robando raciones de comida. Bajo las regulaciones estrictas, podría haber sido azotado públicamente, encarcelado, deshonrado. Pero cuando lo interrogué a solas, descubrí que su familia estaba pasando hambre. Su padre había muerto, su madre estaba enferma y él estaba desesperado. ¿Qué haría Jesús?, me pregunté mientras el muchacho temblaba delante de mi escritorio, esperando su castigo. Jesús alimentó a los hambrientos. Jesús mostró misericordia. Así que arreglé las cosas en silencio. Reporté el incidente como un error administrativo. Aseguré que la familia del soldado recibiera ayuda a través de canales oficiales. Y le di al joven una segunda oportunidad con una advertencia firme pero amable. Años después, cuando yo estaba en prisión, ese mismo soldado, ya un hombre adulto, le dijo a mi esposa que nunca había olvidado mi bondad, que ese acto de misericordia lo había marcado para siempre, que aunque él no entendía mi fe en ese momento, había visto a Cristo en mis acciones. Esos eran los momentos que hacían que todo valiera la pena. Esas pequeñas oportunidades de ser las manos y los pies de Jesús en un lugar donde su nombre no podía ser pronunciado. Pero las noches eran diferentes. Cuando el sol se ponía sobre Bandar Bushehr y las calles se vaciaban, otro mundo cobraba vida, el mundo de la iglesia subterránea, el mundo donde yo no era el coronel Purman, sino simplemente el hermano Hamid, un siervo entre siervos, un pastor de ovejas sedientas del agua viva. Nuestras reuniones rotaban entre diferentes casas para evitar sospechas. A veces nos reuníamos en el sótano de un comerciante cristiano, otras veces en el ático de una viuda anciana. Llegábamos de uno en diferentes momentos, por diferentes rutas. Entrábamos por puertas traseras, por callejones oscuros, siempre vigilando, siempre atentos. Una vez adentro, la transformación era instantánea. Las sonrisas cautelosas se volvían abrazos cálidos. Los susurros nerviosos se convertían en alabanzas gozosas, aunque siempre controladas, siempre conscientes de que las paredes tenían oídos. Cantábamos himnos en voz baja, con las ventanas cerradas y mantas colgadas para amortiguar el sonido. Y había algo profundamente hermoso en esa alabanza susurrada, como si cada nota fuera un secreto compartido con Dios, una ofrenda íntima que solo Él podía escuchar plenamente. Yo enseñaba de la Biblia con una linterna pequeña, iluminando las páginas. Compartía lo que Dios me había mostrado durante la semana, las luchas que enfrentaba tratando de vivir como cristiano en un contexto musulmán, las victorias pequeñas que Él me daba. Hermanos y hermanas, les decía mientras sus rostros brillaban en la penumbra, Jesús nunca prometió que sería fácil. De hecho, prometió lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, dijo. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y esa promesa de victoria final, es lo que nos sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Había una mujer llamada Mariam, que asistía regularmente. Era musulmana de nacimiento, casada con un hombre violento que la golpeaba cuando llegaba borracho a casa. Ella había comenzado a venir a nuestras reuniones después de que una vecina cristiana le mostró amabilidad durante una crisis. Una noche, después de que terminó la reunión, Mariam se quedó. Los demás se habían ido, esparciéndose en la oscuridad como semillas en el viento. Pero ella permaneció, con lágrimas corriendo por sus mejillas magulladas. Pastor Hamid, susurró, quiero lo que ustedes tienen, quiero esta paz, quiero conocer a este Jesús que los hace tan diferentes. Pero su voz se quebró.
Tengo tanto miedo. Si mi esposo se entera, me matará. Si mi familia se entera, me repudiarán. Estaré completamente sola. Tomé sus manos entre las mías, manos marcadas por moretones y cicatrices, y le dije algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón en ese momento. Mariam, nunca estarás sola, porque cuando aceptas a Jesús, te conviertes en parte de una familia que trasciende la sangre. Una familia que no puede ser destruida por la muerte o el rechazo. Sí, puede haber un costo. Jesús fue honesto sobre eso. Pero Él también prometió que cualquier cosa que dejemos por su causa, la recibiremos 100 veces más, en esta vida y en la eternidad. Se detuvo, limpiándose sus propios ojos. Eso es poder real, no el poder de ejércitos o gobiernos, el poder de una fe que no puede ser destruida por ninguna sentencia terrenal. Sus palabras me consolaron más de lo que él podría saber, porque me recordaron que incluso en mi derrota aparente, Dios estaba obrando. Estaba usando mi historia para plantar semillas en corazones que nunca hubieran escuchado el Evangelio de otra manera. Los días siguientes fueron oscuros, literalmente oscuros, porque después de la sentencia, me devolvieron al confinamiento solitario por un tiempo, pero también oscuros espiritualmente, mientras luchaba con preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Por qué permitió Dios que esto sucediera? ¿Podría haber hecho algo diferente? Debería haber sido más cuidadoso, más discreto. Mi valentía era en realidad necedad que ahora hacía sufrir a mi familia inocente. Pero cada vez que esas preguntas amenazaban con ahogarme en desesperación, el Espíritu Santo traía a mi mente versículos que me anclaban a la verdad. Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lentamente, en ese lugar de absoluta oscuridad, comencé a ver luz. No luz física, sino luz espiritual. Comencé a entender que Dios no estaba castigándome, estaba confiándome con algo precioso. El privilegio de sufrir por su nombre. La oportunidad de mostrar al mundo que Jesús vale más que la libertad, más que la comodidad, más que la vida misma. En abril me trasladaron nuevamente, esta vez a Bandar Bushehr, mi ciudad natal, para enfrentar el juicio islámico. Era extraño regresar a la ciudad donde había servido como coronel, donde había pastoreado iglesias secretas, donde mis hijos habían crecido. Pero ahora regresaba encadenado, como prisionero. El juicio islámico fue programado para finales de mayo, y durante las semanas de espera, algo extraordinario comenzó a suceder. La presión internacional aumentaba. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, Amnistía Internacional, Christian Solidarity Worldwide, el Centro para la Libertad Religiosa, comenzaron a hacer campaña por mi caso. Gobiernos occidentales emitían declaraciones exigiendo mi liberación. Parlamentarios europeos presentaban mociones condenando mi encarcelamiento. No sabía nada de esto en ese momento. Por supuesto, estaba aislado del mundo exterior, pero Dios lo sabía, y estaba orquestando algo que yo nunca podría haber planeado. El 28 de mayo de 2005, me llevaron ante el juez islámico. Esperaba una condena rápida, una sentencia de muerte pronunciada con indiferencia burocrática. Después de todo, la ley sharia era clara sobre la apostasía. Pero cuando entré a esa sala, el juez me miró con una expresión que no pude descifrar. Curiosidad, confusión, molestia. Hamid Purman, comenzó. He revisado su caso extensamente. Y debo confesar algo inusual.
Bajo la ley Sharia, tal como la interpreto, no encuentro cargos contra usted. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi abogado casi se cayó de su silla. «¿Su señoría?», preguntó, su voz llena de esperanza cautelosa. El juez suspiró. «Mire, yo no sé quién es usted, pero aparentemente el resto del mundo sí. Muchas personas del gobierno me han llamado, diciéndome que cancele su caso. Ha habido presiones desde niveles muy altos. Y honestamente, cuando estudio la evidencia, encuentro que usted no ha hecho nada malo según la ley islámica. Se convirtió al cristianismo hace 25 años. Sí, pero no ha hecho proselitismo agresivo. No ha insultado al Islam. Ha vivido su fe en privado». Hizo una pausa, mirándome directamente. «Por lo tanto, lo absuelvo de los cargos de apostasía y proselitismo. Bajo la ley Sharia, no hay cargos contra usted». El alivio que sentí en ese momento era indescriptible. No absolución completa. Todavía tenía que cumplir mi sentencia militar de 3 años. Pero la amenaza de ejecución había sido removida. Dios había cerrado la boca del león, como lo hizo con Daniel. Me devolvieron a la prisión Evin, pero ahora con una esperanza renovada. Todavía estaba encarcelado. Todavía enfrentaba años de prisión. Mi familia todavía sufría afuera, pero estaba vivo. Y donde hay vida, hay esperanza. Hay sonidos que nunca olvidas. El llanto de un bebé recién nacido, la risa de alguien que amas, el susurro del viento entre los árboles en una noche de verano. Pero también hay sonidos que te persiguen en pesadillas, que se quedan grabados en tu memoria, como cicatrices invisibles. Para mí, ese sonido es el de botas militares golpeando contra el piso de madera. El estruendo de puertas siendo derribadas. Los gritos de «¡Abajo! ¡Todos al suelo!», en farsi, duros y despiadados como cuchillos cortando el aire. Eran las 9:30 de la noche del 9 de septiembre de 2004. Estábamos en el segundo día de nuestra conferencia anual, reunidos en un edificio modesto en Karaj, una ciudad a unos 30 kilómetros al oeste de Teherán. 86 líderes cristianos, pastores, maestros, evangelistas, compartiendo testimonios, orando juntos, planeando cómo alcanzar a más iraníes con el Evangelio. La sala estaba llena de esperanza esa noche. Acabábamos de escuchar el testimonio de un hermano joven que había sido musulmán radical, y ahora servía a Cristo con el mismo fervor con el que antes había perseguido a cristianos. Su historia nos había movido a lágrimas. Nos había recordado que ningún corazón está demasiado duro para que Dios lo ablande. Estábamos de pie, cantando un himno en farsi. «Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre». Las voces se entrelazaban en una armonía imperfecta pero hermosa, cada nota una ofrenda de alabanza, y entonces, el sonido de motores afuera, muchos motores, frenando bruscamente. Un segundo de silencio confuso donde todos nos miramos unos a otros. Las voces de nuestro cántico muriendo como velas apagadas por el viento. Y luego la explosión. Las puertas, delantera y trasera simultáneamente, reventaron hacia adentro con un estruendo que hizo temblar las paredes. Agentes de la policía secreta irrumpieron como una ola negra, con uniformes oscuros, armas en alto, linternas cegadoras cortando la penumbra de nuestra sala. «¡Al suelo! ¡Todos! ¡Ahora!». El caos fue instantáneo. Mujeres gritaban, niños lloraban, hombres trataban instintivamente de proteger a sus familias. Yo me quedé congelado por un segundo, solo un segundo, procesando lo que estaba viendo. Y en ese segundo, nuestros ojos se encontraron, los míos y los del comandante del operativo. Él sonrió. Una sonrisa fría, triunfante, y supe, en ese instante, que esto no era un error. No era una redada casual. Esto había sido planeado meticulosamente. Ellos sabían exactamente quiénes éramos, qué estábamos haciendo, cada nombre en esa sala. «Coronel Hamid Purmand», dijo el comandante.
señalándome directamente mientras otros agentes comenzaban a esposar a las personas. ¡Qué honor encontrarlo aquí! Un oficial distinguido del ejército iraní, en una reunión ilegal de cristianos. ¡Qué interesante! Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo, pero mantuve mi voz calmada, mi postura recta. Esta es una reunión pacífica. No estamos violando ninguna ley. Él se rió, una risa áspera, sin humor. No, promover religiones extranjeras, proselitismo, apostasía, conspiración contra el Estado Islámico. Tengo una lista completa de cargos, coronel, o debería decir, ex coronel. Me esposaron las manos detrás de la espalda. El metal frío mordió mi piel, apretado deliberadamente más fuerte de lo necesario. A mi alrededor, otros hermanos y hermanas estaban siendo arrestados, empujados contra las paredes, interrogados rudamente. Vi al pastor anciano que había preguntado qué deberíamos hacer cuando sospechábamos vigilancia. Estaba de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, orando en voz baja. Vi a una madre joven tratando de calmar a su bebé mientras un agente revisaba su bolso, sacando su Biblia y sosteniéndola en alto como evidencia de un crimen. Y vi a un hermano, no diré su nombre porque puede estar vivo todavía, ministrando en Irán, que me miró a través de la sala caótica. Nuestros ojos se encontraron y en ese intercambio silencioso nos dijimos todo. Permanece fiel, no los niegues, nos veremos en el cielo si no nos vemos antes. Nos sacaron del edificio en fila, esposados y custodiados como criminales peligrosos. Afuera había vehículos militares formando un perímetro completo. Vecinos curiosos observaban desde sus ventanas, algunos con lástima, otros con satisfacción. En Irán, ser arrestado marca no solo a ti, sino a toda tu familia, a toda tu comunidad. Nos dividieron en grupos. A las mujeres las subieron a un camión, a los hombres a otro. Pero antes de que me empujaran hacia el vehículo, el comandante me detuvo. No con los demás, le dijo a sus subordinados. Este va en un vehículo especial. Tenemos planes especiales para el coronel traidor. Me llevaron solo a un carro sin marcas. Me metieron en el asiento trasero, flanqueado por dos agentes enormes que olían a cigarrillos y sudor. El vehículo arrancó y comenzamos a conducir, no hacia la estación de policía local como esperaba, sino hacia Teherán, hacia la prisión Evin. El viaje duró casi 1 hora. Nadie habló. Solo el sonido del motor, del tráfico nocturno, de mi propia respiración intentando mantener la calma. Intentando recordar las promesas de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero el miedo era como un animal vivo en mi pecho, arañando, mordiendo, porque yo sabía lo que pasaba en Evin. Había escuchado las historias, tortura, confesiones forzadas, personas que entraban y nunca salían. O si salían, lo hacían rotos, apenas sombras de quienes habían sido. Dios, oré en silencio, mis labios moviéndose apenas. No me dejes negar a Jesús. Pase lo que pase, no permitas que traicione a mi Salvador. Prefiero morir 1000 veces que negarlo una sola vez. Llegamos a Evin cerca de la medianoche. La prisión se alzaba como un monstruo de concreto contra el cielo nocturno, iluminada por reflectores que convertían la noche en un día artificial y cruel. Las paredes eran altas, coronadas con alambre de púas que brillaba bajo las luces como dientes metálicos. Me bajaron del carro sin ceremonia. Las esposas cortaban más profundo ahora porque mis manos se habían hinchado durante el viaje. Me empujaron a través de puertas de seguridad, por corredores que olían a humedad y desesperación. Podía escuchar sonidos, gemidos distantes, gritos ahogados, el eco de puertas de metal cerrándose. Cada sonido era una promesa de lo que me esperaba. Me llevaron a una sala de procesamiento donde me quitaron todo. Mi reloj,
mi cinturón, mis zapatos, mi billetera con las fotos de Arlette y mis hijos. Cada objeto personal era una conexión con el mundo exterior que me estaban arrancando sistemáticamente. Nombre completo. Ladró un oficial detrás de un escritorio, sin siquiera mirarme. Hamid Purmand. Ocupación. Coronel del ejército iraní. Ahora sí me miró, con una sonrisa torcida. Ex coronel, querrás decir. A partir de esta noche, eres nada. Un número. Un traidor. Me tomaron fotografías, frente y perfil, como criminal común. Huellas dactilares. Registraron cada marca en mi cuerpo, y luego me dieron un uniforme de prisión. Tela áspera que raspaba la piel, demasiado grande en algunos lugares, demasiado pequeño en otros. Celda de aislamiento, ordenó alguien. Confinamiento solitario hasta nueva orden. Me llevaron por más corredores, más hondos en las entrañas de la prisión. Bajamos escaleras que parecían descender al infierno mismo. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Las paredes sudaban humedad. Finalmente, nos detuvimos frente a una puerta de metal sin ventana. Un guardia la abrió con un chirrido oxidado que me hizo estremecer. Adentro, gruñó empujándome. Entré tropezando en la oscuridad total. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que resonó en mi alma. Un sonido de finalidad, de separación absoluta del mundo que conocía. La celda era pequeña, quizás 2 metros por 2 metros. No había ventana. No había cama, solo un colchón delgado en el piso de concreto, un balde en la esquina para mis necesidades, y oscuridad. Una oscuridad tan completa que no podía ver mi propia mano frente a mi rostro. Me senté en ese colchón sucio y finalmente, me permití llorar. No lágrimas de miedo, aunque tenía miedo. No lágrimas de arrepentimiento porque no me arrepentía, pero lágrimas de pérdida. Por Arlette, que en este momento probablemente estaba descubriendo que no regresaría a casa. Por Immanuel y David, que pronto sabrían que su padre había sido arrestado. Por mi iglesia, mis hermanos y hermanas dispersados y aterrorizados. Jesús, susurré en esa oscuridad absoluta. Aquí estoy, en el lugar donde tú me pusiste, en el fuego que permitiste que me consumiera. No entiendo por qué, no sé qué viene después, pero confío en ti. Confío en que tú tienes un propósito. Incluso aquí, incluso ahora. Y en medio de esa oscuridad sofocante, sentí algo. No una voz audible, no una visión brillante, pero una presencia. Una paz que no tenía sentido lógico dadas las circunstancias. Como si Jesús mismo hubiera entrado en esa celda y se hubiera sentado a mi lado en ese colchón sucio. Nunca te dejaré, susurró esa presencia a mi espíritu. Incluso aquí. Especialmente aquí. Yo estoy contigo. No sé cuánto tiempo pasé allí antes de que viniera el primer interrogatorio. En la oscuridad total, sin ventana para ver el sol, perdí todo sentido del tiempo. Podría haber sido horas, podría haber sido días. Cuando finalmente abrieron la puerta, la luz que entró fue tan cegadora que grité, cubriéndome los ojos con manos que temblaban. «Arriba», ordenó un guardia. «Tienes visita». Me arrastraron, porque mis piernas apenas respondían después de estar en esa posición fetal durante tanto tiempo, a una sala de interrogación. Luces brillantes apuntaban directamente a una silla de metal en el centro. Me sentaron allí, esposaron mis manos a los brazos de la silla, y entonces entraron, 3 hombres en trajes civiles, agentes de inteligencia, no guardias comunes. El que parecía estar a cargo se sentó frente a mí, estudiándome con ojos que no mostraban ni compasión ni odio, solo calculación fría. «Coronel Purmand», comenzó, o debería decir Hamid el apóstata. «Tenemos mucho de qué hablar, y tenemos todo el tiempo del mundo. Así que sugiero que cooperes y nos ahorremos mucho. Desagrado». Abrió una carpeta gruesa. Dentro había fotografías.
fotografías de nuestras reuniones de iglesia, de bautismos secretos, de personas que yo había guiado a Cristo. Tenían nombres, fechas, ubicaciones. Habían estado vigilándonos durante años, compilando evidencia meticulosamente. Impresionante, ¿verdad? Dijo con una sonrisa. Sabemos todo, Hamid, todo. ¿Cuántas personas has convertido? ¿Cuántas veces has realizado ceremonias cristianas ilegales? ¿Cómo has usado tu posición en el ejército para encubrir tus actividades traidoras? Sacó un documento. Este es tu expediente militar. 24 años de servicio, promociones regulares, evaluaciones excelentes. Y aquí señaló una línea. Aquí está donde declaraste que eras musulmán cuando solicitaste el rango de oficial. ¿Lo niegas? No lo niego, dije, mi voz ronca de no haber hablado en días. En ese tiempo yo era musulmán. ¿Y cuándo dejaste de serlo? En 1980 me convertí al cristianismo. ¿Y reportaste este cambio a tus superiores? Algunos lo sabían. Tengo documentos. Documentos falsificados, gritó golpeando la mesa. Documentos que tú mismo creaste para encubrir tu engaño. La ley es clara, Hamid. Los no musulmanes no pueden servir como oficiales militares. Y aún así, tú continuaste sirviendo. Aceptaste promociones. Tomaste salario del gobierno islámico. Todo basado en una mentira. El interrogatorio duró horas. Las mismas preguntas una y otra vez, de diferentes ángulos, buscando inconsistencias en mis respuestas, tratando de que me contradijera, de que admitiera culpa, de que implicara a otros. Dame nombres, exigió uno de los interrogadores. Nombres de todos los que has convertido, nombres de otros líderes de iglesia. Coopera y podemos hacer esto más fácil para ti. Pero yo no podía. No daría nombres. No traicionaría a mis hermanos y hermanas. No tengo nada más que decir, respondí una y otra vez. Finalmente, frustrados, me devolvieron a mi celda, pero este se convirtió en un patrón que se repitió día tras día. Me sacaban, me interrogaban durante horas bajo luces cegadoras, me presionaban, me amenazaban, y luego me devolvían a la oscuridad total de mi celda de aislamiento. 5 meses. Pasé 5 meses en ese ciclo infernal, sin ver el sol, sin hablar con otro ser humano excepto mis interrogadores, sin noticias de mi familia, de mi iglesia, del mundo exterior. La soledad era una tortura en sí misma, peor que cualquier golpe físico, aunque esos también vinieron eventualmente. La soledad te hace dudar de tu propia mente, te hace cuestionar lo que es real, te hace sentir como si estuvieras desapareciendo, disolviéndote en la oscuridad. Pero tenía algo que ellos no podían quitarme, la palabra de Dios escondida en mi corazón. Durante mis 25 años como cristiano, había memorizado cientos de versos, y ahora, en esa celda oscura, esos versos se convirtieron en mi línea de vida. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repetía esos versos como mantras, como oraciones, como anclas que me mantenían conectado a la realidad, a la verdad, a Dios. Y lentamente, increíblemente, comencé a experimentar algo que nunca esperé. Gozo. No felicidad circunstancial, sino gozo profundo, arraigado en la certeza de que Dios tenía un propósito para mi sufrimiento. Porque si Jesús había sufrido por mí, ¿quién era yo para quejarme de sufrir por Él? Si los apóstoles habían considerado un honor ser dignos de padecer afrenta por el nombre, ¿no debería yo también considerarlo así? Y entonces, una noche, o quizás era de día, no podía saberlo, mientras yacía en ese colchón sucio cantando himnos en voz baja para mantener mi cordura, escuché algo que me hizo detenerme. Voces, desde la celda junto a la mía. Alguien más estaba allí,
en confinamiento solitario, y estaban orando. ¿En el nombre de Jesús? Hermano, llamé en voz baja, mi voz apenas un susurro. ¿Eres cristiano? Silencio. Luego, una respuesta igualmente suave. Sí. ¿Tú también? Casi lloré de alegría. No estaba solo. Había otro seguidor de Cristo en estas profundidades infernales. Durante las semanas siguientes, nos comunicamos en susurros a través de las paredes. Compartimos nuestras historias. Oramos juntos. Nos animamos mutuamente cuando la desesperación amenazaba con abrumarnos. Nunca supe su nombre completo. Era demasiado peligroso compartir esos detalles. Pero ese hermano anónimo se convirtió en un regalo de Dios, una confirmación de que incluso en el lugar más oscuro, Dios planta semillas de luz. Y finalmente, después de lo que parecieron años pero fueron solo 5 meses, me sacaron de la celda de aislamiento. Me llevaron, parpadeando en la luz del día por primera vez en meses, a otra sección de la prisión, a una celda común, donde había otros prisioneros, y allí descubrí algo extraordinario. Mi reputación me había precedido. Los otros prisioneros, disidentes políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, sabían quién era yo. Habían escuchado sobre el coronel cristiano que se negaba a negar su fe. Uno de ellos era Akbar Ganji, un periodista famoso encarcelado por criticar al gobierno. Cuando me vio entrar a la celda, se levantó y me abrazó como si fuéramos viejos amigos. Hamid Purmand, dijo con voz fuerte para que todos escucharan. Es un honor compartir esta celda contigo. Hemos estado orando por ti, hermano. Musulmanes, cristianos, incluso algunos que no creen en nada, todos hemos estado orando por el hombre valiente que eligió su conciencia sobre su carrera. Y en ese momento, en esa celda llena de hombres quebrantados pero no derrotados, comprendí algo profundo. Dios me había llevado a través del fuego no solo para probarme a mí, sino para darme una plataforma más grande de la que nunca había tenido. Porque ahora, en prisión, podía testificar a personas que nunca hubieran escuchado el Evangelio en el mundo exterior. Mi juicio estaba por venir. Las acusaciones formales. La posibilidad real de la pena de muerte por apostasía. Pero por primera vez desde mi arresto, sentí paz completa. Porque sabía que sin importar lo que pasara en esa corte terrenal, ya había sido declarado justo en la corte celestial. Y esa era la única sentencia que realmente importaba. Hay momentos en la vida donde el tiempo se detiene, donde cada segundo se estira como miel espesa, y puedes ver cada detalle con una claridad dolorosa. El juicio militar fue uno de esos momentos para mí. Era finales de enero de 2005. Habían pasado casi 5 meses desde mi arresto, 5 meses de interrogatorios brutales, de soledad aplastante, de noches sin dormir preguntándome si volvería a ver a mi familia. Y ahora, finalmente, me llevaban ante un tribunal militar en Teherán para enfrentar las acusaciones formales. Me despertaron antes del amanecer. Un guardia abrió la celda y me lanzó ropa limpia. No mi uniforme militar, por supuesto. Esos días habían terminado. Ropa civil simple, arrugada y con olor a naftalina, como si la hubieran sacado de algún depósito olvidado. «Tienes 1 hora», gruñó el guardia. «Prepárate». Me lavé lo mejor que pude con el agua fría del grifo oxidado. Me miré en el pequeño pedazo de metal pulido que servía de espejo y casi no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Había perdido quizás 15 kilos. Mi cabello, que antes mantenía corto y prolijo según las regulaciones militares, ahora crecía despeinado y con mechones grises que no recordaba tener. Mi rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y barba descuidada. Pero mis ojos todavía tenían luz, una luz que no venía de mí, sino de algo más grande que yo, una luz que 5 meses de oscuridad no habían podido apagar. Jesús, oré mientras me vestía.
Hoy necesito tu fuerza más que nunca. Necesito tu sabiduría. Necesito que pongas las palabras correctas en mi boca y que selles mis labios cuando deba permanecer en silencio. No por mí, porque yo ya estoy en tus manos, sino por todos aquellos que observarán este juicio y necesitarán ver tu poder manifestado incluso en mi debilidad. Me esposaron y me llevaron a un vehículo blindado. El viaje al tribunal fue corto, pero cada minuto pesaba como una eternidad. Observaba por la pequeña ventana las calles de Teherán despertar, comerciantes abriendo sus tiendas, mujeres caminando con sus chadores negros, niños corriendo hacia la escuela. Vida normal continuando mientras mi mundo se desmoronaba. El edificio del tribunal militar era imponente, paredes de piedra gris, columnas que parecían sostener el peso de 1000 sentencias. Me llevaron por una entrada lateral para evitar cualquier multitud. Pero incluso así, pude ver a algunas personas reunidas afuera, periodistas, tal vez, o activistas de derechos humanos, personas que habían escuchado sobre mi caso y querían presenciar qué pasaría con el coronel Cristiano. Dentro, me hicieron esperar en una sala pequeña. Las esposas cortaban mi piel. Mi abogado, un hombre mayor llamado señor Ahmadi que la iglesia había contratado, entró y se sentó frente a mí con una expresión grave. «Hamid», dijo en voz baja, «necesito ser honesto contigo. La evidencia que presentaremos es sólida. Tenemos documentos firmados por tus superiores militares que prueban que ellos sabían de tu fe cristiana. Tenemos las exenciones del Ramadán que te concedieron durante años. Todo está documentado. Entonces deberíamos ganar», dije, aunque mi voz sonaba menos convencida de lo que hubiera querido. Él negó con la cabeza lentamente. «En un sistema judicial justo, sí. Pero Hamid, este no es un sistema judicial justo. Este es un tribunal militar en una república islámica. Y hay presiones políticas que van más allá de la evidencia. El gobierno quiere hacer un ejemplo de ti, mostrarle a la comunidad cristiana que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un coronel del ejército. Entonces no hay esperanza». «Siempre hay esperanza», respondió, y por un momento vi un destello de algo en sus ojos. «Respeto, admiración, pero necesitas prepararte para lo peor. La sentencia podría ser severa, y después de esto, enfrentarás un juicio islámico separado por apostasía. Ese es el que realmente me preocupa. Apostasía». La palabra flotó en el aire entre nosotros como un cuervo negro. En Irán, la apostasía, dejar el Islam por otra fe, se castigaba con la muerte. La última ejecución por apostasía había sido en 1990, cuando colgaron al reverendo Hossein Sudman. Pero las leyes seguían vigentes, y el clima político se había vuelto más duro en los años recientes. «Que se haga la voluntad de Dios», dije finalmente. «Si Él quiere que viva, viviré. Si Él me quiere como mártir, entonces que sea para su gloria». El señor Ahmadi me miró con algo parecido a asombro. «Eres un hombre valiente, Hamid Purmand, o un loco. A veces es difícil distinguir entre ambos». Sonreí. Mi primera sonrisa genuina en meses. Quizás soy ambos. Me llevaron a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera oscura y el sello de la República Islámica colgando en la pared. Una espada atravesando un libro, simbolizando la fusión de poder militar y autoridad religiosa. Había 3 jueces sentados en un estrado elevado, todos con expresiones severas talladas en piedra. El fiscal, un hombre joven con barba perfectamente recortada y ojos duros, tenía una pila de documentos frente a él. Y en la galería de observadores vi rostros que no esperaba. Algunos compañeros oficiales del ejército, personas que habían servido bajo mi comando, que me habían conocido como colega y amigo. ¿Cómo me veían ahora? ¿Como traidor? ¿Como víctima? Como ejemplo de lo que no se debe hacer. El juez principal golpeó su mazo. «Que comience el procedimiento». «Coronel Hamid Purmand,
Usted está acusado de engañar a las Fuerzas Armadas iraníes respecto a su afiliación religiosa, de servir como oficial militar siendo no musulmán en violación directa de las leyes de la República Islámica, y de producir documentos falsificados para encubrir su engaño. ¿Cómo se declara? Me puse de pie, las cadenas tintineando. No culpable, su señoría. Nunca engañé a nadie. Mis superiores sabían. Silencio, ladró el fiscal, poniéndose de pie de un salto. No hablará a menos que se le pregunte directamente. Su señoría, la evidencia contra el acusado es abrumadora. Este hombre juró lealtad a la República Islámica mientras secretamente servía a una fe extranjera. Usó su posición de autoridad para promover el cristianismo entre soldados musulmanes. Y cuando fue confrontado, produjo documentos que claramente son falsificaciones. Esos documentos no son falsificaciones, intervino el señor Ahmadi, levantándose. Tenemos testigos dispuestos a verificar su autenticidad. Podemos traer a los oficiales que firmaron. Los llamados testigos del acusado no son confiables, interrumpió el fiscal. Probablemente otros cristianos o simpatizantes dispuestos a mentir para proteger a uno de los suyos. Su señoría, solicito que toda evidencia presentada por la defensa sea rechazada como no creíble. Y así comenzó. Horas de argumentos legales que se sentían más como teatro que como justicia. El fiscal presentaba cada documento de mi servicio militar como evidencia de engaño. Cada promoción que había recibido, cada evaluación positiva, cada condecoración, todo se retorcía y presentaba como prueba de mi traición. Miren cómo escaló en las filas, declaraba con voz dramática, sosteniendo mi expediente en alto. Teniente, capitán, mayor, coronel, cada ascenso basado en la premisa falsa de que era un musulmán leal, cada salario que recibió, cada beneficio que disfrutó su familia, todo robado bajo falsos pretextos. El señor Ahmadi hizo su mejor esfuerzo. Presentó los documentos firmados por mis superiores. Trajo copias de las exenciones del Ramadán. Argumentó que yo nunca había ocultado activamente mi fe, que había sido honesto cuando se me preguntaba directamente. Su señoría, dijo con voz apasionada, mi cliente se convirtió al cristianismo en 1980, antes de ascender al rango de oficial. Y cuando llegó el momento de informar sobre su cambio de fe, lo hizo, no públicamente, porque hubiera significado el fin inmediato de su carrera, pero sí a sus superiores directos, quienes decidieron hacer excepciones basándose en su excelente servicio. ¿Y dónde están esos superiores ahora?, preguntó el juez principal. ¿Por qué no están aquí testificando en su favor? Silencio incómodo, porque la respuesta era obvia. Tenían miedo. Testificar a mi favor los implicaría a ellos también. Los convertiría en cómplices de mi supuesto crimen. El juicio duró 2 días. 2 días de acusaciones, de defensa débil, de preguntas diseñadas no para descubrir la verdad, sino para confirmar una conclusión ya decidida. En la tarde del segundo día, me permitieron hablar en mi propia defensa. Me puse de pie, mirando directamente a los ojos del juez principal. Su señoría, no soy un traidor. Amo a mi país. Serví con honor durante 24 años. Nunca revelé secretos militares. Nunca puse en peligro a mis compañeros soldados. Nunca usé mi posición para nada, excepto servir a Irán con excelencia. Pero usted dejó el Islam, dijo el juez, y mintió al respecto. No mentí. Y sí dejé el Islam, porque encontré algo más verdadero, más real. Encontré a Jesucristo. Pero ese cambio en mi fe personal no cambió mi lealtad a mi nación. De hecho, me hizo un mejor oficial, un mejor hombre. Me enseñó a tratar a otros con dignidad, a servir con integridad, a liderar con compasión. ¿Está diciendo que el Islam no enseña esas cosas?, preguntó el fiscal con tono acusatorio.
Estoy diciendo que Cristo transformó mi corazón de maneras que yo no podía haber logrado solo, y esa transformación benefició a todos los que me rodeaban. Hubo murmullos en la galería. El juez principal golpeó su mazo exigiendo silencio. «Kene Coronel Purmand», dijo con voz que intentaba sonar neutral pero fallaba. «Este tribunal no está aquí para debatir teología. Estamos aquí para determinar si usted violó la ley militar. Y basándonos en la evidencia presentada, este tribunal encuentra que usted es culpable de engañar a las Fuerzas Armadas iraníes respecto a su estatus religioso y de producir documentos falsificados para encubrir ese engaño». Mi corazón se hundió, aunque sabía que esto era probable. «Es la sentencia de este tribunal que usted sea despedido deshonrosamente del ejército iraní, perdiendo todos los beneficios, pensiones y privilegios. Además, será sentenciado a 3 años de prisión. La sentencia comenzará inmediatamente. 3 años, la pena máxima posible bajo esos cargos, sin consideración por mis décadas de servicio, sin reconocimiento de las circunstancias atenuantes. Pero eso no era lo peor, porque el juez continuó. Además, este caso será referido a la Corte Islámica para proceder con cargos adicionales de apostasía y proselitismo. Esos cargos serán manejados bajo la ley Sharia. Apostasía bajo la ley Sharia significaba una sola cosa: posible pena de muerte. El mazo cayó. Este tribunal está cerrado. Me llevaron de regreso a Evin en un estado de choque aturdido. No por la sentencia, eso lo esperaba, sino por la realidad brutal de lo que acababa de perder. Mi carrera de 24 años, terminada. Mi pensión que debía sostener a Arlette y a nuestros hijos, eliminada. Nuestra casa en el complejo militar, de la cual mi familia tendría que ser desalojada. Y más que todo eso, la certeza de que enfrentaría un juicio islámico, donde mi vida estaría literalmente en la balanza. De regreso en mi celda, me dejé caer en el colchón y finalmente permití que la magnitud de todo me abrumara. Lloré, no lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de lamento por mi familia, por Arlette, que ahora quedaría sin ingresos, sin hogar, estigmatizada como esposa de un traidor, por Immanuel y David, cuyos futuros estaban ahora manchados por la deshonra de su padre. Dios, oré entre sollozos, no me importa lo que me pase a mí, pero por favor, cuida de ellos. Por favor, provee para mi familia. No permitas que sufran por mis decisiones. Akbar Ganji, el periodista con quien compartía la celda, se sentó a mi lado en silencio. No dijo nada por un largo tiempo, simplemente estuvo presente, y cuando finalmente habló, sus palabras fueron inesperadas. Hamid, soy musulmán. No comparto tu fe, pero he visto algo en ti durante estos meses que me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre religión. Has enfrentado tortura, aislamiento, la pérdida de todo, y todavía hablas de tu Jesús con amor. Todavía oras por tus perseguidores. Todavía encuentras razones para tener esperanza. Se detuvo, limpiándose sus propios ojos. Eso es poder real. No el poder de ejércitos o gobiernos. El poder de una fe que no puede ser destruida por ninguna sentencia terrenal. Sus palabras me consolaron más de lo que él podría saber. Porque me recordaron que incluso en mi derrota aparente, Dios estaba obrando. Estaba usando mi historia para plantar semillas en corazones que nunca hubieran escuchado el Evangelio de otra manera. Los días siguientes fueron oscuros, literalmente oscuros, porque después de la sentencia me devolvieron al confinamiento solitario por un tiempo, pero también oscuros espiritualmente, mientras luchaba con preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Por qué permitió Dios que esto sucediera? ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Debería haber sido más cuidadoso, más discreto? Mi valentía era en realidad necedad que ahora hacía sufrir a mi familia inocente. Pero cada vez que esas preguntas amenazaban con ahogarme en desesperación,
El Espíritu Santo traía a mi mente versículos que me anclaban a la verdad. Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lentamente, en ese lugar de absoluta oscuridad, comencé a ver luz. No luz física, sino luz espiritual. Comencé a entender que Dios no estaba castigándome, estaba confiándome con algo precioso. El privilegio de sufrir por su nombre. La oportunidad de mostrar al mundo que Jesús vale más que la libertad, más que la comodidad, más que la vida misma. En abril me trasladaron nuevamente, esta vez a Bandar Bushehr, mi ciudad natal, para enfrentar el juicio islámico. Era extraño regresar a la ciudad donde había servido como coronel, donde había pastoreado iglesias secretas, donde mis hijos habían crecido, pero ahora regresaba encadenado, como prisionero. El juicio islámico fue programado para finales de mayo, y durante las semanas de espera, algo extraordinario comenzó a suceder. La presión internacional aumentaba. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, Amnistía Internacional, Christian Solidarity Worldwide, el Centro para la Libertad Religiosa, comenzaron a hacer campaña por mi caso. Gobiernos occidentales emitían declaraciones exigiendo mi liberación. Parlamentarios europeos presentaban mociones condenando mi encarcelamiento. No sabía nada de esto en ese momento. Por supuesto, estaba aislado del mundo exterior, pero Dios lo sabía, y estaba orquestando algo que yo nunca podría haber planeado. El 28 de mayo de 2005, me llevaron ante el juez islámico. Esperaba una condena rápida, una sentencia de muerte pronunciada con indiferencia burocrática. Después de todo, la ley Sharia era clara sobre la apostasía. Pero cuando entré a esa sala, el juez me miró con una expresión que no pude descifrar. Curiosidad, confusión, molestia. Hamid Purman, comenzó. He revisado su caso extensamente. Y debo confesar algo inusual. Bajo la ley Sharia, tal como la interpreto, no encuentro cargos contra usted. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi abogado casi se cayó de su silla. «¿Su señoría?», preguntó, su voz llena de esperanza cautelosa. El juez suspiró. «Mire, yo no sé quién es usted, pero aparentemente el resto del mundo sí. Muchas personas del gobierno me han llamado, diciéndome que cancele su caso. Ha habido presiones desde niveles muy altos, y honestamente, cuando estudio la evidencia, encuentro que usted no ha hecho nada malo según la ley islámica. Se convirtió al cristianismo hace 25 años, sí, pero no ha hecho proselitismo agresivo. No ha insultado al Islam. Ha vivido su fe en privado». Hizo una pausa, mirándome directamente. «Por lo tanto, lo absuelvo de los cargos de apostasía y proselitismo. Bajo la ley Sharia, no hay cargos contra usted». El alivio que sentí en ese momento era indescriptible. No absolución completa. Todavía tenía que cumplir mi sentencia militar de 3 años. Pero la amenaza de ejecución había sido removida. Dios había cerrado la boca del león, como lo hizo con Daniel. Me devolvieron a la prisión Evin, pero ahora con una esperanza renovada. Todavía estaba encarcelado, todavía enfrentaba años de prisión. Mi familia todavía sufría afuera, pero estaba vivo, y donde hay vida, hay esperanza. Si me hubieran dicho, en esos primeros días de septiembre cuando fui arrestado, que pasaría casi 2 años en prisión y saldría no quebrantado sino fortalecido, probablemente no lo hubiera creído.
Pero Dios tiene maneras de transformar nuestras prisiones en palacios, nuestras cadenas en coronas, nuestras sentencias terrenales en diplomas celestiales. Después de la absolución en la corte islámica, me devolvieron a Evin para cumplir mi sentencia militar. 3 años, 1095 días, si los contaba. Y créanme, al principio los conté. Cada amanecer era una marca más en la pared invisible de mi mente. Pero algo cambió en mí después de ese juicio. Una perspectiva diferente. Porque me di cuenta de que Dios no me había salvado de la muerte, solo para que marcara días como prisionero resentido. Me había salvado por una razón, y necesitaba descubrir cuál era. La celda que compartía en Evin se había convertido en un lugar extraordinario. Akbar Ganji seguía allí, junto con otros disidentes políticos, periodistas que habían desafiado al régimen, activistas de derechos humanos, hombres inteligentes, valientes, apasionados. Y cada noche, después de que se apagaban las luces, teníamos conversaciones que hubieran sido imposibles en el mundo exterior. Hablábamos de fe y duda, de justicia y opresión, de esperanza en medio de desesperación. Y yo compartía mi historia, no como sermón, sino como testimonio. Les contaba sobre el coronel musulmán que encontró a Jesús y nunca pudo volver atrás, sobre 25 años de vida doble, sobre el momento donde todo colapsó y descubrí que cuando pierdes todo por Cristo, en realidad no has perdido nada que realmente importara. Un joven prisionero llamado Reza, encarcelado por protestar contra el gobierno en la universidad, me preguntó una noche: Hamid, ¿no estás amargado? ¿No odias a los que te hicieron esto? La pregunta me hizo pensar. Estaba amargado. Busqué en mi corazón honestamente, y me sorprendió descubrir que no había amargura. Solo tristeza por los que perseguían a cristianos, porque no conocían el amor que se estaban perdiendo. Reza, respondí en la oscuridad de la celda, con solo la luz de la luna filtrándose por la pequeña ventana. Jesús enseñó algo radical. Dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso no es natural, es sobrenatural. Solo es posible cuando el Espíritu de Dios vive en ti. Eso suena imposible, dijo Reza. Lo es, admití. Imposible para la carne humana, pero con Dios, todas las cosas son posibles, y cuando oras por tus perseguidores, cuando genuinamente deseas que conozcan la gracia que tú conociste, algo extraño sucede. El odio pierde su poder sobre ti, y la prisión se convierte en libertad de un tipo diferente. Esas conversaciones se convirtieron en mi ministerio. Mi púlpito era una celda de prisión. Mi congregación eran hombres que nunca hubieran entrado a una iglesia. Y mi mensaje era simple: Jesús es real, su amor transforma, y ninguna circunstancia puede separarnos de él. Vi a algunos de esos hombres comenzar su propio viaje hacia la fe. No conversiones dramáticas. Era demasiado peligroso en prisión. Pero preguntas sinceras, corazones que se ablandaban, semillas que se plantaban. Y mientras tanto, afuera, mi familia luchaba con sus propias batallas. Ocasionalmente me permitían recibir cartas de Arlette, cartas censuradas, con párrafos completos tachados con marcador negro, pero cartas al fin, y a través de esas líneas fragmentadas, aprendía sobre su sufrimiento. Los habían desalojado de nuestra casa militar. Arlette y los muchachos se habían mudado con familiares de ella, cristianos asirios que los recibieron con amor, pero que también enfrentaban su propia precariedad económica. Sin mi salario, sin pensión, Arlette sobrevivía haciendo trabajos de costura, vendiendo lo poco que teníamos. Los niños están bien, escribía en una carta. Y Manuel consiguió trabajo. David continúa estudiando. Ambos son fuertes. Hamid,
Tu fe los inspira. No se avergüenzan de ti, están orgullosos. Y yo también. Esas palabras me hacían llorar. Lágrimas de dolor por lo que les estaba costando mi decisión, pero también lágrimas de gratitud porque Dios les estaba dando gracia para soportar. Otra carta decía, la iglesia nos apoya tanto como puede. Hermanos y hermanas comparten su comida con nosotros, nos incluyen en sus oraciones. Pero Hamid, también hay miedo. Después de tu arresto, muchos dejaron de asistir a las reuniones. Las iglesias caseras se redujeron. Algunos renunciaron a su fe completamente. Eso me dolió más que cualquier golpe que había recibido en interrogatorios. Saber que mi arresto había sembrado miedo, que había causado que algunos tropezaran en su fe. Me sentía responsable. Dios, oraba en esas noches oscuras, no permitas que mi historia sea tropiezo para otros. Úsala para fortalecerlos. Muéstrales que vale la pena, que tú eres fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Y Dios respondió esa oración de maneras que yo no podía ver en ese momento, porque aunque algunos se alejaron por miedo, otros se acercaron con valentía renovada. La iglesia iraní, en lugar de encogerse, comenzó a crecer, porque mi historia, la historia del coronel que eligió a Cristo sobre su carrera, se convirtió en un testimonio que inspiraba a otros a ser valientes. Los meses pasaban. 2005 se convirtió en 2006. Mi sentencia original había sido de 3 años, comenzando desde mi arresto en septiembre de 2004, lo que significaba que mi liberación estaba programada para septiembre de 2007. Pero en febrero de 2006, me convocaron nuevamente ante un tribunal militar. Mi corazón se hundió. ¿Más cargos? ¿Una sentencia extendida? Resultó ser una revisión de mi caso anterior. Y para mi sorpresa, aunque confirmaron mi convicción, también reconocieron que había estado encarcelado desde septiembre de 2004. El tiempo ya servido contaría hacia mi sentencia. Hice los cálculos mentalmente. Si contaban desde mi arresto, y considerando el tiempo que ya había estado en prisión, podría ser liberado mucho antes de lo pensado, posiblemente a finales de 2006 o principios de 2007. Decidí no apelar la decisión, aunque mi abogado me instó a hacerlo. ¿Por qué no?, preguntó frustrado. Podríamos reducir la sentencia aún más, porque para cuando el proceso de apelación se resolviera, expliqué, yo ya habría cumplido la sentencia completa de todos modos. Y honestamente, señor Ahmadi, estoy en paz. Dios sabe cuándo es el momento correcto para que salga, y confío en su tiempo. Él me miró como si yo estuviera loco. Pero había aprendido algo profundo en prisión. Cuando dejas de pelear contra la voluntad de Dios y empiezas a cooperar con ella, encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento. Durante ese último año en prisión, experimenté algo que solo puedo describir como gozo profundo. No felicidad superficial. Las condiciones de Evin seguían siendo terribles. La comida seguía siendo horrible. La separación de mi familia seguía doliendo. Pero había un gozo arraigado en la certeza de que estaba exactamente donde Dios me quería. Usé ese tiempo para profundizar en la oración, para memorizar más escrituras, para escribir cartas de ánimo a otros cristianos perseguidos que conocía, para discipular a los nuevos creyentes que surgían incluso dentro de la prisión. Un guardia, no diré su nombre porque podría ponerlo en peligro, comenzó a hacer preguntas sobre mi fe. Al principio eran burlas. ¿Cómo puedes creer en un Dios que permite que estés aquí? Pero gradualmente las burlas se convirtieron en curiosidad genuina. Una noche me llevó a un cuarto de suministros bajo el pretexto de necesitar ayuda con inventario. Una vez allí, con la puerta cerrada, me miró con ojos desesperados. «Enséñame», susurró. «Enséñame sobre este Jesús que te da tanta paz. Porque yo no tengo paz, Hamid. Soy el guardia y tú eres el prisionero. Pero tú eres más libre que yo».
Le compartí el Evangelio allí, entre escobas y trapeadores y productos de limpieza que olían a cloro. Le hablé del amor de Dios, del sacrificio de Cristo, de la promesa de vida eterna, y vi lágrimas corriendo por las mejillas de ese hombre duro mientras el Espíritu Santo tocaba su corazón. No sé si eventualmente aceptó a Cristo. Nos separaron poco después cuando me transfirieron a otra sección. Pero planté la semilla, y confío en que Dios la regó y le dio crecimiento. En algún momento de 2007, no estoy seguro de la fecha exacta porque había dejado de contar, me llamaron a la oficina del director de la prisión. Purmand, dijo sin levantar la vista de sus papeles, ha cumplido su sentencia. Será liberado mañana al amanecer. Arregle sus asuntos. No hubo ceremonia, no hubo disculpas, solo un anuncio burocrático de que mi tiempo había terminado. Regresé a mi celda aturdido. Akbar Ganji me abrazó cuando le di la noticia. Hermano, dijo, y había lágrimas en sus ojos. Te voy a extrañar. Has sido una luz en este lugar oscuro. Y tú serás liberado pronto también, le aseguré. Sigue peleando por la verdad, Akbar. Sigue escribiendo. El mundo te está escuchando. Esa última noche en prisión no pude dormir. No por excitación sobre la libertad, aunque estaba emocionado de ver a mi familia, sino porque estaba reflexionando sobre todo lo que había experimentado en esos casi 3 años. Había entrado a Evin como coronel y salía como exconvicto. Había entrado con carrera militar, pensión, estatus social, y salía sin nada de eso. Por medidas mundanas había perdido todo, pero por medidas eternas había ganado mucho más de lo que había perdido, porque había aprendido a depender completamente de Dios. Había visto su fidelidad en las circunstancias más imposibles. Había presenciado milagros, jueces que me absolvieron contra toda lógica, provisión para mi familia cuando no había fuentes humanas, paz en medio de tormenta, y había descubierto que Jesús verdaderamente es suficiente. Cuando Él es todo lo que tienes, descubres que Él es todo lo que necesitas. Al amanecer, un guardia abrió la celda. Es hora. Me dieron ropa civil, no la misma ropa con la que había llegado, sino algo nuevo que Arlet había enviado. Pantalones simples, una camisa, zapatos desgastados pero limpios. Me vestí lentamente, saboreando cada momento de transformación de prisionero a hombre libre. Me procesaron hacia afuera a través de laberintos de puertas con cerraduras, cada una cerrándose detrás de mí con un sonido que antes me había llenado de pavor, pero ahora sonaba como música. Libertad, libertad, libertad. Y luego, la última puerta se abrió revelando la luz del sol de la mañana, tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. Y allí, esperando detrás de la cerca, vi 3 figuras que reconocería en cualquier parte del mundo. Arlet, Immanuel, David. Corrí hacia ellos, o intenté correr, pero mis piernas debilitadas por casi 3 años de inactividad apenas podían coordinar. Pero no importaba porque ellos corrieron hacia mí, y nos encontramos en un abrazo que era todo lo que había soñado durante 1000 noches solitarias. Arlet sollozaba contra mi pecho. «Estás tan delgado», lloró. «Te han hecho sufrir tanto». «Estoy bien», susurré en su cabello. Dios me sostuvo, cada día, cada momento. Él estuvo conmigo. Immanuel y David me abrazaban por ambos lados, ya hombres adultos, pero en ese momento solo mis niños que habían extrañado a su padre. No hablamos. Solo nos sostuvimos mutuamente mientras el sol salía completamente, pintando el cielo con colores de esperanza. Finalmente nos separamos. Arlet me tomó el rostro entre sus manos, estudiando cada nueva línea, cada marca del tiempo y sufrimiento. ¿Valió la pena?, preguntó en voz baja. No como acusación, sino como pregunta genuina. Y no tuve que pensar mi respuesta. Cada segundo, cada lágrima, cada momento de oscuridad.
Todo valió la pena porque me acercó más a Cristo. Me mostró su fidelidad de maneras que nunca hubiera conocido en comodidad. Y me dio una historia que puede inspirar a otros a permanecer fieles cuando enfrenten sus propias pruebas. Caminamos juntos hacia el carro que nos esperaba. Mientras Evin se hacía más pequeño en el espejo retrovisor, no sentí amargura ni odio hacia ese lugar, solo gratitud. Porque allí, en el fuego refinador de la persecución, Dios me había purificado y formado de maneras que la prosperidad nunca podría haberlo hecho. La vida después de la prisión no fue fácil. Sin pensión militar, sin carrera, tuve que comenzar de cero. Hice trabajos humildes para proveer para mi familia. Algunos excompañeros militares me evitaban en las calles, avergonzados de ser vistos con un convicto. Vivíamos con recursos limitados, siempre al borde económicamente. Pero la iglesia floreció. Porque mi historia había demostrado que se podía pagar el precio y sobrevivir, que Dios era fiel incluso cuando el gobierno era cruel. Y más iraníes que nunca comenzaron a buscar a Cristo, queriendo conocer al Dios que podía dar tal paz en medio de tal tormenta. Continué ministrando en secreto. Más cuidadosamente ahora, sabiendo que estaba siendo vigilado, pero no callado, nunca callado. Porque cuando Dios te rescata de la boca del león, tienes la obligación de contar su fidelidad. Años después, cuando miraba hacia atrás en todo, el arresto, los juicios, la prisión, la liberación, veía la mano de Dios tejiendo un tapiz hermoso de lo que parecían ser solo hilos rotos y descoloridos. Él había usado mi historia para inspirar a cristianos perseguidos alrededor del mundo. Organizaciones internacionales habían hecho campaña por mí, trayendo atención a la difícil situación de los creyentes iraníes. Gobiernos habían presionado a Irán sobre derechos religiosos, y en el proceso, miles habían escuchado sobre Jesús, algunos por primera vez. Mi familia había sufrido, sí, pero también habían visto a Dios proveer milagrosamente. Habían crecido en fe de maneras que la prosperidad nunca hubiera producido. Y ahora servían a Cristo con una profundidad y convicción forjadas en el fuego de la prueba. Y yo había aprendido que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas físicas. Es la presencia de Cristo en tu corazón, sin importar dónde estés. Había sido más libre en esa celda de Evin, alabando a Dios en la oscuridad, que muchos hombres lo son en sus mansiones. Porque cuando tu identidad está en Cristo, cuando tu tesoro está en el cielo, cuando tu esperanza está en la resurrección, entonces ningún gobierno puede encarcelarte realmente. Pueden limitar tu cuerpo, pero tu espíritu vuela libre. Esta es mi historia, la historia de un coronel iraní que se convirtió en prisionero de Cristo y descubrió que esas cadenas eran en realidad su mayor libertad. La historia de 25 años viviendo entre dos mundos, y finalmente eligiendo el único mundo que realmente importa, el reino de Dios. Y si te estás preguntando si lo volvería a hacer, si sabiendo todo el dolor, toda la pérdida, todo el sufrimiento, todavía elegiría a Cristo, déjame responderte con absoluta certeza, sí, 1000 veces sí. Porque Jesús no es solo digno de nuestra vida, es digno de nuestra muerte. Y cuando finalmente esté delante de Él, cuando vea su rostro y caiga a sus pies, todos estos sufrimientos ligeros y momentáneos parecerán nada comparados con el peso eterno de gloria que me espera. Él es fiel, incluso cuando no entendemos, especialmente cuando no entendemos. Y su amor, su amor, es más fuerte que la muerte, más grande que cualquier prisión, más profundo que cualquier oscuridad. Esa es la verdad que sostuve en Evin. Esa es la verdad que sostengo ahora. Y esa es la verdad que sostendré hasta mi último aliento. Cristo es Rey, y su reino no tiene fin. La historia de Hamid Purmand no terminó con su liberación de la prisión Evin.
Continuó sirviendo en el ministerio cristiano en Irán, aunque con mayor precaución, sabiendo que estaba siendo vigilado. Él y Arlette criaron a sus hijos en la fe, viendo a Immanuel y David convertirse en hombres de Dios, que también servían a la iglesia perseguida. Su testimonio se difundió por todo el mundo. Cristianos en países libres escucharon sobre el coronel que perdió todo por Cristo y encontraron inspiración para ser más valientes en su propia fe. Creyentes en naciones cerradas escucharon su historia y encontraron coraje para permanecer firmes frente a la persecución. La iglesia en Irán continuó creciendo a pesar de, o quizás debido a, la persecución, porque la sangre de los mártires siempre ha sido la semilla de la iglesia. Y el testimonio de aquellos que pagan el precio sin negar su fe se convierte en el fertilizante que hace crecer esa semilla. Hamid nunca recuperó su carrera militar, nunca recibió su pensión, nunca fue reinstalado en su posición de honor en la sociedad iraní, pero ganó algo infinitamente más valioso: la certeza absoluta de que Dios es fiel, que Jesús es suficiente y que ninguna pérdida terrenal puede compararse con la ganancia de conocer a Cristo. Hoy, su historia continúa inspirando, continúa desafiando, continúa recordándonos que seguir a Jesús no es un camino fácil, pero es el único camino que lleva a la vida verdadera. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la comodidad y la convicción? ¿Entre la aprobación del mundo y la fidelidad a Dios? ¿Entre conservar lo que tienes y arriesgarlo todo por algo que no puedes ver? La historia de Hamid nos confronta con preguntas incómodas. Nos hace preguntarnos si nuestra fe es lo suficientemente profunda para soportar el fuego, si nuestro amor por Cristo es lo suficientemente fuerte para sobrevivir cuando nos cueste algo real. No todos seremos llamados a enfrentar prisión o juicios, pero todos seremos llamados a elegir, cada día, en formas pequeñas y grandes. Tendremos que decidir si Jesús realmente es nuestro Señor, o si solo es un accesorio cómodo en nuestras vidas bien organizadas. Hamid eligió, y su elección cambió no solo su vida, sino la vida de miles que escucharon su historia y encontraron valor para hacer sus propias elecciones difíciles. Dios sigue siendo el mismo hoy, sigue sosteniendo a aquellos que confían en Él, sigue siendo fiel, incluso cuando las circunstancias son imposibles, sigue convirtiendo nuestras prisiones en púlpitos, nuestras pérdidas en ganancias eternas. Si la historia de Hamid te ha conmovido, si te ha desafiado, si ha encendido algo en tu corazón, entonces ese es el Espíritu Santo hablándote, invitándote a vivir con esa misma valentía radical, con esa misma fe inquebrantable, con esa misma confianza absoluta en el Dios que nunca nos deja ni nos abandona. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está pasando por su propia prueba de fe, alguien que está cuestionando si Dios es fiel, alguien que necesita recordar que el sufrimiento presente no se compara con la gloria venidera, compártela. Porque estas historias no son solo para inspirarnos, son para movilizarnos, para recordarnos que somos parte de una familia global de creyentes que se están sosteniendo unos a otros en la fe. Que la historia de Hamid Purman te recuerde hoy que Dios es más grande que tus circunstancias, más fiel que tus dudas y más poderoso que cualquier oposición que enfrentes. Y que cuando llegue tu momento de elegir, y llegará, puedas decir con la misma convicción que Hamid: Cristo es Rey, y su reino no tiene fin. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete al canal Convertidos para escuchar más testimonios poderosos de cómo Dios transforma vidas alrededor del mundo. Porque cada historia
es un recordatorio de que nuestro Dios sigue obrando milagros, sigue salvando almas, sigue siendo fiel a sus promesas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que encuentres en Él la fuerza para vivir con valentía radical, sin importar que te cueste. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo testimonio de la grandeza de Dios. Amén.